Ok, en este momento le estoy compartiendo la presentación. Vamos a comenzar y vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De lo que es. Vamos a hablar de la infección ocular. ¿Ah? Pero la infección ocular nos lleva a ciertos elementos de interés. Primero, vamos a recordar un poco por qué esto lo aplicamos, qué son los métodos, ¿verdad? Por favor, en este caso, voy a comenzar. Mónica, por favor, si le puedes dar lectura y cuál sería tu apreciación. Sí, buenas noches. Método. Según publicaciones encontradas en la red etimologías de Chile.net, método proviene del latín metadus y este es de los vocablos griegos meta, que significa fuera o más allá, y odos, que significa camino a seguir. Lo que lleva a algunos autores a definir el método como la marcha racional del espíritu para llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, lo que opino ahí es que el método es algo utilizado, ¿verdad?, para poder llegar a un fin, ¿no? Y significa ver más allá, estar adelante de algo, ¿no? Tener varias perspectivas y varias métodos para poder utilizar y llegar a un fin. Para mí sería eso. Correcto, esa es la intención, ¿verdad? Aplicar algunos de los métodos que después posteriormente vamos a ver, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso. Después vamos a ver cada uno de los métodos que se aplican, ¿verdad? En la búsqueda de trabajar un sitio de suceso, un trabajo de campo. Esto es criminalística de campo. ¿Por qué hablamos de inspección ocular técnica? Porque la inspección ocular técnica es la que está ligada a ese trabajo a nivel criminalístico, es allí donde está. Pero también vamos a conseguir otras terminologías, ¿verdad? Como es el caso de abordaje de un sitio de suceso, reconocimiento de un sitio, ¿ok? Y también poco a poco vamos a ir trabajando y allí los compañeros que la parte jurídica, ellos saben y lo vamos a discutir en su momento, que hablamos de inspección ocular técnica, pero resulta que también tenemos y entender que la legislación, sobre todo nuestra legislación, limita, no dice, no menciona la inspección ocular técnica, sino reconocimiento de sitio. Entonces, son cosas que tenemos, pero son sinónimos. No significa que se está empleando de forma negativa el vocablo o los términos, simplemente que son similitudes, pero también tenemos que basarnos en lo que dicen las normas. Y eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces, es igual, ¿verdad? Y para aclarar, como dicen otros autores, la mayoría de los autores definen que el método como la marcha racional del espíritu para llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, eso es, ¿qué es lo que vamos a buscar en la criminalística? Eso, o sea, la criminalística, de repente, no nos va a tocar a la criminalística definir si es verdad, pero la criminalística sí va a definir que los elementos que nosotros hemos trabajado y hemos colectado en un sitio de suceso que guarde relación con un hecho delictivo, pero para ese momento nosotros no sabemos si guarda relación o no. ¿Okay? Por eso es que tenemos que ser también precisos en la utilización de los términos. ¿Vamos a obtener una verdad? Sí, vamos a obtener una veracidad y un resultado de los estudios y análisis que se le hagan a esos inicios. Pero en el sitio que nosotros vamos a trabajar, nosotros no vamos a dar un resultado, nosotros vamos a encontrar elementos que van a ser analizados para después, posteriormente, obtener un resultado concluyente que puede vincular algún elemento. Y poco a poco lo vamos a ir viendo cuando estemos analizando las diferentes áreas. ¿Por qué se habla de ciencia? Ve que todavía no hemos entrado a los conceptos que nos agrupan a esta área. Entonces, un momentito. Ok. Gracias, Mónica.
Justin, por Hola. favor, dame lectura, ¿verdad? Y a cada punto, si quieres te salta del primero, nos vamos a ciencia. Ya. No nos vamos a de dónde viene la conceptualización, vamos al concepto y me das tu apreciación, por favor. Listo. Ciencia es el sistema de conocimientos ordenado cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica. La fuerza del conocimiento científico radica en el carácter general, universal, necesario y objetivo de su veracidad, a diferencia del arte, que refleja el mundo valiéndose de imágenes artísticas. La ciencia de aprende en conceptos mediante los recursos de pensamientos lógicos. Bueno, aquí como vemos que directamente la ciencia tenemos que tener un conocimiento primero explícito. ¿Qué parte debe ir primero? ¿Cuál es la práctica o cuál es el concepto, el método científico para llegar a un resultado oficial? Ok. Me estás hablando de método científico, ¿verdad? Conocimiento científico, porque eso es parte, ¿verdad?, de los procesos de la ciencia. Y los métodos científicos, a nivel criminalístico, son aplicados en nuestro proceso. Y es importante que cuando lleguemos a esa parte, ¿verdad?, ¿por qué aplicamos los métodos? Porque muchas veces, sobre todo en esta área, a los criminalistas, y le comento experiencias propias, ¿no? Me voy a tomar esa posibilidad. En una audiencia de juicio oral y pública, me tocó, y hablando de la parte de método científico, después de exponer cuál fue mi pericia, era un caso de connotación pública en ese momento. Las personas que estaban siendo procesadas tenían 6 defensores. Entonces cada uno de ellos tenía sus rondas de preguntas. Es importante y me llamó mucho la atención en ese instante, y a donde ve uno las deficiencias de la parte, en ese caso, de los defensores que estaban defendiendo, porque las personas que estaban siendo procesadas habían sido funcionarios policiales de trayectoria, de investigación, tenían una jerarquía de alto nivel en las instituciones donde ellos habían trabajado, y de una u otra manera me llamó la atención porque me tocó hacer un trabajo donde eran personas que yo había conocido en su momento. Y resulta que, bueno, el trabajo es tan importante y fueron investigadores, y me llamó mucho la atención que los abogados se enfocaron simplemente en cosas que son más que todo académicas. ¿Cuál era la parte académica que ellos mencionaban? Y es lo que me llamó mucho la atención. Ellos se enfocaron mucho en un abogado que solamente se enfocó en el método científico y simplemente me preguntaba, o sea, que cuáles eran los métodos científicos, qué método científico había aplicado. Me llamó mucho la atención, le explico, ok, o sea, el método científico, ¿verdad?, el general, el que usamos a nivel criminalístico, que es que empezamos con la observación, manejamos una serie de hipótesis, experimentamos y posteriormente concluimos. O sea, una explicación bien generalizada, pero la persona, él tenía conocimiento de otros métodos, métodos científicos, metodológicos, que era deductivo. Él pretendía que se le diera una clase y llegó un punto que se desvirtó tanto porque este defensor, este jurista, solamente se quedó con esas preguntas, hasta el punto que llegó un momento en que le planteo a la magistrada de la audiencia, a la jueza, que pretendía, o sea, que quería que se le explicara si iba a dar una clase magistral o iba a explicar o a exponer mi pericia. Elemento que la misma juez, después de varias veces que le respondí, la juez le hizo un llamado de atención informándole de que pretendía que le respondiera. Entonces él se fue por esa parte, no, que yo quiero que me hablen del método inductivo, deductivo,
y de los otros métodos que, ay, pero yo, bueno, pero es que eso es una clase, esta parte es académica, eso es educativo, eso es formativo. Eso lo vamos a ver nosotros acá. Eso cuando lleguemos con el manual, se van a dar cuenta y más adelante vamos a ver, pero por encima, porque esto es, vamos a ir reforzando, vamos a ir conociendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos? Y Justin nos menciona el método científico porque hablan de ciencia, y sin duda alguna, cuando estamos trabajando en ciencia, la criminalística se trabaja en ciencia, se trabaja en la parte de campo, se trabajan los equipos, y la finalidad de los indicios que se colectan en los sitios tienen un fin, de llegar a los laboratorios correspondientes y obtener un resultado. Entonces, en ese momento, y eso es algo que es a cultura general, ¿no? Para ustedes, para los que están formándose, para los amigos que están acá, que son juristas, ¿verdad? Que son abogados, que trabajan en este campo, son cosas y son detalles. Hay cosas que tenemos que enfocar. Y en ese caso en particular, y lo pongo en referencia, porque en su momento, aunque los defendidos habían sido investigadores, los defendidos conocían de los trabajos que se deben hacer, que se hacen, me llamó mucho la atención que no, realmente las personas no leen. Al punto que yo les dije, pero ustedes están analizando la conclusión, ustedes no han visto las conclusiones. Ustedes se quedaron con una condición mediática, en ese caso en particular, porque había una percepción mediática también, porque era un caso de connotación pública, a donde se decía de que un vehículo en particular se había utilizado para probar, para generar, y que fue objeto y buena relación con el delito. Resulta que eso no tenía nada que ver, eso no fue lo que se trabajó, tenía una condición muy puntual la pericia. Porque, ¿qué pasa con la pericia? Para todos ustedes, y vamos adelantando un poco en esa parte, las pericias, el pedimento tiene que ser conciso. ¿Ok? Y yo creo que eso ha generado hoy en día que a nivel de investigación policial, investigación de delito, por parte de los investigadores, por parte de los criminalistas, se limitan. Si a mí el fiscal me solicitó simplemente que hiciera un reconocimiento del sitio, yo voy y hago un reconocimiento del sitio. Simplemente describo el sitio. Eso es lo que optan a hacer los peritos y optan a hacer los investigadores. Que yo veo como una debilidad, que si tú ves algo más, pero como no está dentro del pedimento, se deja de hacer. Y eso es algo negativo para el proceso. ¿Okay? Y es allí cuando muchas veces que se puede hacer una contraexperticia y por parte de la defensa, ¿qué solicita la defensa? Que estén las partes. Que se busca en una reconstrucción que puedan estar las partes, que puedan ver, que puedan verificar, que se pueda contrastar los elementos que se están trabajando en el sitio. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que manejar con mucho cuidado y son las debilidades que tienen los procesos. Si tú ves otro elemento, pero no está dentro de tu peritaje, los peritos no lo hacen. Eso es una realidad. Y eso, sobre todo, los que han trabajado en esta área, o lo que han podido ver, o lo que han podido estar cerca de los procesos, sobre todo los compañeros abogados, los compañeros de la policía, saben que es así, pero es porque es una razón, es una realidad. Entonces, ahí es donde vemos las debilidades. ¿Por qué se están generando estos cursos de formación profesional? ¿Por qué? Porque hay debilidades. Se requiere personas que puedan aportar más. Vemos ahora con las carreras de maestría en criminalística que se ha ampliado tanto en Guayaquil como acá en Quito. Vemos la cantidad de alumnos que se van interesando por esa maestría, pero cuando vemos la mayoría, ¿quiénes son? Creemos que van a ser policías, ¿no? Y no son policías. La mayoría de los estudiantes, la mayoría son
de la profesión jurídica. Son abogados, pertenecen a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, fiscales, particulares, jueces, algún que otro militar, ¿verdad? Militares, policías, pero la mayoría son así periodistas que se están buscando para poder entender el trabajo, este trabajo criminalístico. Y sin embargo, ¿verdad? ¿Qué les va a faltar? Les va a faltar la experiencia. Podemos tener la teoría. Hoy en día podemos tener la formación teórica, la formación académica, pero eso no, o sea, a nivel criminalístico, y lo veo en las universidades que dicen que debería haber práctica, te hablan de balística, ¿cuándo te llevan a un laboratorio balístico? ¿Cuándo te llevan a hacer un análisis de comparación, de análisis, de mecánica y diseño? O sea, ¿está esa facultad? No está. Podemos hablar de la parte biológica. Vamos a una parte biológica, podemos entender cuáles son los elementos biológicos. Nos explican, nos enseñan cómo vamos a procesar, cómo vamos a sustraer un elemento biológico en un sitio de suceso, cómo se procesa en un laboratorio. Y no solo eso, lo biológico, lo genético, lo toxicológico, lo químico. Entonces nos vamos a ir mucho más allá, porque esto no queda aquí, esto queda en lo informático, queda en lo documentológico, donde está la grafotécnica, donde están otros elementos como detección de cuadros, de identificación de papel moneda. O sea, por eso es que es documentológico, porque abarca una serie de más que no simplemente lo gráfico, lo manuscrito. Entonces, esos elementos, tenemos la lofoscopia. Entonces, vamos a una realidad, te están dando una maestría a donde te vacían con documentos, pero no te dan la práctica, no te dan los elementos que tú puedas básicamente entender. Entonces, ¿cómo podemos realmente? Y te dicen cómo hacer un pedimento, cómo enseñar un pedimento. Y aquí hay algo que es fundamental, y lo voy a traer a cotación en este momento. En reuniones con amigos policías de la Policía Nacional, en algún momento siempre, algunos terminan de que no deberíamos enseñar tanto de criminalidad. Y es un error. Eso no es secreto. Hoy en día nos metemos en internet y vamos a conseguir todas estas instituciones. Hoy en día se ve la carrera a nivel online en todas partes. Se ve, ahora está en presencial, ahora la tenemos acá en el Ecuador. O sea, que ya no es la criminalística, no es exclusivo para las instituciones del Estado. Y la realidad es, hoy en día tenemos que el servicio de medicina legal y ciencias forenses, hasta el momento, hasta el día de hoy, entre comillas, es autónomo. O sea, que el personal que debería estar trabajando en este momento, la mayoría del personal debería ser de acción civil. Pero es un proceso largo. No podemos decir a los compañeros de la policía, ustedes ya dejan de hacer esto, y ¿dónde preparamos? ¿Dónde se prepara? ¿Dónde se consigue? Hay que preparar al personal poco a poco. Entonces, esos son los elementos que vamos a ir poco analizando a medida que vayamos encontrando. Entonces tenemos el proceso de investigación. Mónica, vino eso, por favor, y me das tu apreciación. Claro que sí. A ver, investigación. Según Wikipedia, es un proceso sistemático, organizado y objetivo cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido. Es decir, es la manera en que nosotros buscamos una respuesta a cierta temática, ciertas cuestionantes que tenemos. Pueden ser totalmente básica la investigación que realicemos, pero es la manera en la que nosotros buscamos la información para tener y solventar las cuestionantes sobre un tema específico. Ok, para apoyar un poco lo que nos dice Mónica en su análisis, cierto, es importante, pero hay una palabrita que utilizaste, Mónica, que en la investigación, y como nos lo dice el concepto, no puede ser básica. ¿Ok? Básica no puede ser, porque mira, es un proceso sistemático, organizado, objetivo,
cuyo propósito es responder una pregunta, hipótesis, desea aumentar el conocimiento y la información sobre lo desconocido. No puede ser Lo de básico. básico me refería al tema en que nosotros busquemos la información. Por ejemplo, puede ser que yo no sepa qué significa casa, entonces es algo que nosotros de por sí ya conocemos el significado, pero si queremos tener es algo básico porque es algo que usamos todos los días, es una terminología que usamos constantemente, pero si queremos conocer el trasfondo, de dónde viene, cuál es su etimología y todo lo demás, se realiza esta búsqueda de información justamente para complementar la información que nosotros ya tenemos. Es una palabra básica que utilizamos Acabas de todos decirlo los muy días. bien. Lo acabas de decir muy bien. Es una búsqueda constante. Por eso es que no puede ser básico. O sea, yo te entiendo el término como sí, pero tú misma lo estás respondiendo. ¿Sabes por qué no va a ser básico? Porque la investigación no va a llevar a eso. Cuando hablamos de hipótesis, ¿qué planteamos en hipótesis? Hipótesis son preguntas que nos vamos a hacer. Preguntas, ¿verdad? O suposiciones que nos vamos a hacer en un sitio. Porque nosotros podemos llegar al lugar y voy a poner un ejemplo, un caso de homicidio. O sea, hay una persona muerta. Pero en ese momento yo lo único que estoy reconociendo es que hay una persona muerta. Tengo que hacerme una serie de preguntas. Esas preguntas, ¿cuáles son? Las hipótesis que nos vamos a plantear. Nos vamos a plantear primero cuál fue la causa de la muerte. Porque estamos llegando, ¿no? Estamos en ese inicio, a donde lo que tú estabas planteando, que sería lo básico, ¿no? Pero no es básico, porque estamos en un proceso. Eso es lo importante, vamos a estar en un proceso constante. Esa es la criminalística. La criminalística no nos va a detener, nos vamos a detener simplemente a pensar. ¿Ok? A observar y a cumplir unos pasos. Esos pasos es lo que vamos a ver posterior. Pero en este momento es eso, una serie de preguntas, una de ellas, ¿qué causó la muerte? Después nos vamos a hacer otra pregunta, ¿quién le causó la muerte? Después nos vamos a hacer otra pregunta, ¿dónde vamos a conseguir elementos para vincular a la persona que causó la muerte con la víctima? Ya tenemos 3 y así podemos ir sumando una serie de preguntas que a medida que vamos procesando el sitio de suceso, vamos a ir descartando. Porque al final nos vamos a quedar o simplemente nosotros vamos a dejar abierta con todo nuestro trabajo una serie de hipótesis que después la investigación, porque tenemos que conocer 2 áreas. La investigación, en algunos casos, y la pueden buscar por internet, la investigación criminal o la investigación del crimen, ejecutada por los funcionarios policiales en el área de investigación, ¿okay? Dependiendo la materia del delito, está la investigación criminalística. La investigación criminalística comienza con el abordaje del sitio de suceso. El abordaje del sitio de suceso nos va a dar una serie de elementos, una serie de hipótesis, pero el proceso va a continuar. Es allí donde hoy en día nosotros planteamos, o sea, nosotros, yo digo, los criminalistas, nos consideramos modernos, a donde queremos llevarlo a ustedes, a donde van a escuchar el término de criminalística integral, que es el análisis de criminalística integral. ¿Qué es un análisis de criminalística integral? Es agarrar todo esto, ¿ok? Todo esto, analizarlo, analizar cada uno de los elementos, todos los elementos que guardan relación, desde los procesos de investigación, desde los procesos criminalísticos, desde los peritajes, todos los elementos que estén allí para poder obtener, ¿ok? O poder obtener una serie de conclusiones, determinar si el proceso, si se demostró, porque el análisis criminalístico integral nos va a llevar a eso, a poder demostrar, o sea, que si lo que quiere la Fiscalía General del Estado, la agente fiscal. ¿Qué son fotos? ¿Qué son?
es poder demostrar que se cometió el hecho. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Carolina, ¿puedes apagar? Carolina, tu audio. Gracias. Eso es parte de la dinámica de online, ¿ok? Eso nos pasa a todos. Entonces, ese término, como yo se los menciono, ¿ok? La parte esa de criminalística integral, es un elemento que hemos querido llegar y se está haciendo, se ha hecho, y quizá alguno podrá haber escuchado, un escritorio jurídico ha pedido la consultoría de un especialista en criminalística para que le haga un análisis del caso a nivel criminalístico, ¿no? Si se demuestra o no, si se está demostrando o no realmente el caso, porque esa es la criminalística. La criminalística, la investigación se apoya en la criminalística para poder demostrar que ese hecho delictivo o que esa persona que está siendo investigada y siendo procesada está vinculada con ese hecho. Y esos son los elementos. Podemos ver fallas después de la administración de justicia. Eso lo podemos conversar. Sí, ¿existen fallas? Sí existen fallas. ¿Okay? Porque el desconocimiento también, no solamente como cuando yo hablo de la parte jurídica de los abogados, de las partes, también tenemos que vincular a los que analizan, a los que van a los juzgadores, que van a determinar, van a sentenciar. ¿Ah? Y la realidad, si esto fuera fácil, la criminalística la pudiera hacer cualquiera. O sea, primero es que tenemos que prepararnos, capacitarnos, practicarla, entenderla y de esa manera, sí, no todo, o sea, eso es como si cualquiera de nosotros, no, si el que es administrador, el día de mañana dice, yo puedo hacer contabilidad. O el que es ingeniero en construcción, el día de mañana va a decir, yo puedo hacer planos arquitectónicos, de arquitectura. Cada uno en su área, porque si no fuera así, cualquiera puede hacer el trabajo. Y no es la razón. Entonces, bueno, eso como la compañera Mónica manifestaba, sí y no. La investigación es principal. Tomen en cuenta estos dos elementos. Investigación del delito, que la ejecutan los funcionarios policiales, los investigadores, y la investigación criminalística, que lo hacen los criminalistas. En este caso, cuando abordamos y hacemos un trabajo de campo, estamos haciendo investigación, pero criminalística. Y una de las cosas que yo siempre he planteado, un investigador policial, si no tiene hoy en día, no tiene una base sustentable en criminalística, se le escapan muchas ideas, se le escapan muchas hipótesis, se le escapan muchas posibilidades de cómo accionar en muchas áreas. Dejamos pasar las cosas, esperamos, y una de las cosas que también vemos, porque lo viví en Guayaquil, es un caso en particular a donde los funcionarios no ejecutaron o no solicitaron porque la fiscalía no le había dicho, pero si ustedes son los investigadores, ustedes debieron recomendar, ustedes debieron solicitar al fiscal que se tenía que hacer una práctica pericial en tal sentido. Y bueno, en razón a eso, poco a poco vamos a ver. Entonces ahora sí, tenemos ciencia, tenemos método, ciencia, investigación. Tenemos esos tres elementos, ¿ah?, que son bases fundamentales en la criminalística. Ricardo, por favor, si nos ayuda y me das tu apreciación. Sí, por favor.
tu apreciación. Ok, para reforzar un poco, muy bien, Ricardo, para reforzar un poco lo que es la criminalística, ¿verdad? Ve cómo, y te diste cuenta, Ricardo, cómo se agrupa lo que es la investigación, tomando en cuenta todo lo anterior, ¿no? El método, la aplicación de ciencia, la parte ya instrumental, cuando habla de la parte instrumental, la parte de equipamiento a nivel de ese trabajo técnico-científico en un sitio de suceso en general, pero aquí estamos hablando de criminalística, que la criminalística es el todo. Hay un elemento y por eso podemos ver algunas fallas en algunos casos a nivel comunicacional, cuando simplemente los tiempos cambiaron. ¿Okay? Primero, el hecho de que una persona en una delegación policial o en la delegación de la fiscalía declare de que cometió el hecho delictivo, pero posteriormente no exista ningún elemento criminalístico, técnico, científico que lo vincule con el hecho delictivo, ¿cómo se procesa una persona en estas condiciones? ¿Qué puede ocurrir? Nos vamos con lo dicho con la persona, sí, perfecto. Y la persona después, en la audiencia oral y pública, en el juicio, señala que fue abducido, que fue violentado, que fue obligado a dar esa versión de haber cometido el hecho delictivo, que él no cometió el hecho delictivo. ¿Cómo termina el proceso allí? Y voy a aprovechar el conocimiento de Ricardo. Ricardo, ¿cómo crees tú que termina, cómo continúa el proceso en ese momento que esa persona declare eso? Conociendo lo que le acabo de decir, que no exista ningún elemento técnico, científico, criminalístico que pueda vincular a esa persona con el proceso. ¿Okay? Que sería la realidad jurídica, que sería la realidad de nuestra norma. Pero en muchos casos, que puede ocurrir y se le puede dar muchas veces hasta podemos culminar el caso con una sentencia y tendríamos que irnos a las instancias jurisdiccionales para apelar esa decisión, la cual de una u otra manera sabemos que va a beneficiar a esa defensa. Pero eso ocurre, eso es una realidad, y era lo que yo le planteaba, los tiempos cambiaron. Antes, estoy hablando de antes, podemos hablar de hace 15 años atrás, hablando reciente, a principios del 2000, a mediados de los 90, a donde la declaración de culpabilidad por parte de una persona investigada, ya eso era condenatorio. Una persona estaba condenada con solamente ese dicho por parte de su persona. ¿Qué pasó? Y esa es la realidad. ¿Qué pasó en los años? Y me voy a decir, la criminalística viene de mucho más atrás. ¿Okay? La criminalística viene de finales, ni finales, ya la criminalística venía en épocas de que se investigaban los delitos, de poder demostrar, de poder buscar personas que vieron, de detectar, de que buscaron cuáles eran las cosas que la persona se había traído. Realmente, los delitos que buscaban, la persona que robaba, que buscaban para demostrar que fue que robó, los objetos que sustraban de ese robo. Y estamos hablando de hace cientos de años, estamos hablando de antes para acá,
y en cierta forma eso es parte criminalista. Te puede decir, este fue el objeto que la persona fue sustraído. Tenemos ahora otro testimonio, tenemos otro elemento. Que no están las técnicas que estamos utilizando ahora, pero con fuerza. ¿Cuándo arranca la criminalística? Con fuerza, realmente, y a cambiar las leyes de los años 90 para acá. Desde los años 90, sí. Correcto. En ese caso, en esa parte final que tú mencionas, para eso es que está la parte de los informes de criminalística integrada. Porque ¿qué puedes hacer con un perito que te pueda hacer un análisis de criminalística integrada? Que te puede concluir, te puede decir, o sea, si realmente todos los elementos que están allí pueden demostrar o no, porque ese es el punto. Cuando tú buscas un criminalista integral a nivel del perito, la realidad es que el perito, ese perito tiene que ser objetivo. Él no va, aunque sea una parte que lo haya contratado y esté pagando su servicio, esté cubriendo los costos y los gastos de su servicio, no implica que lo que pueda decir ese perito pueda beneficiar en algún momento a ese defendido. Hay que ser realista en esa parte, porque estás pidiendo un peritaje de criminalística integral. Entonces, dependiendo de todos los elementos que estén allí, que te hace un informe de criminalística integral, que te da la opción, dependiendo de la fase del proceso, si estás en investigación, de poder solicitar, ¿verdad?, que te pueda beneficiar, pueda demostrar, en tu caso, a tu defensa, a tu defendido, ¿okay? Por referente al proceso. Si es para el agente fiscal también verá que le conviene o no, porque esta es la realidad de la investigación. Se supone que los agentes fiscales, su investigación, cuando estamos en la etapa de investigación, su investigación es de buena fe. ¿Okay? Ellos pueden tener sospechosos, pero ellos tienen que investigar y descartar quién y, o sea, cuál es el grado de vinculación en el proceso que se investiga. Si no tiene ninguna vinculación, el fiscal
desechar ese grupo de sospechosos y que se continúe la investigación en esos procesos para poder determinar quiénes son. Para eso es el trabajo criminalístico que tenemos que hacer. Por eso es la importancia en el abordaje del sitio de suceso. Es la importancia de poder obtener elementos que acá todavía no son tan fuertes. Pero generalmente, si yo les pregunto, ¿qué elementos debemos buscar en un sitio de suceso? Y le pregunto a Mónica Rodríguez, Mónica, ¿qué elementos crees tú que se deben buscar en un sitio de suceso? ¿Tienes el micrófono apagado, Mónica? No. Bueno, vamos, Ricardo, para ir avanzando, Mónica, tranquila. ¿Qué elementos tenemos para continuar? Porque usted que estás dando tu opinión. ¿Qué elementos realmente se tienen que buscar en un sitio de suceso? Ejemplo, en un caso de homicidio, para poder vincular a poder ubicar el autor o autores del hecho. ¿Qué es lo que generalmente es eso que se va a buscar? Pero para adelantar, no vamos a todos los procesos, sino qué elementos crees tú que se van a buscar para poder vincular a los autores del hecho. ¿Qué demostraría esa situación? Las evidencias. Ok, ve que en tu caso, Ricardo, y vamos a ver, Mónica, ¿ya pudiste resolver el audio? Sí, dicen. Ok, ¿qué crees tú, en tu opinión? Ya Ricardo dio unas acciones, ¿verdad? Unos elementos muy importantes. ¿Qué otros elementos crees tú que podrían complementar un proceso de investigación para poder ubicar al autor o autores o demostrar que esos autores son esa persona investigada? ¿Qué elementos crees que debemos hallar en un sitio? A ver, también sería residuos. Así puede ser residuos líquidos como sangre o algo así como mejor la palabra sería sangre. También podríamos encontrar se me fue la palabra. Ok, vamos para ir avanzando. Muy bien, o sea, vemos que siempre, y aquí cuando ya las personas hablan de sangre, en este caso, Ricardo habló de sangre, de teléfono y material biológico. Sangre y material biológico, eso está en conjunto. Todo material biológico, todo que sea de parte. Entonces, cuando hablamos de material biológico, hablamos de fluido, saliva, hablamos de fluidos orgánicos tales como seminal, como genitales. En este caso voy a englobar todos los genitales. Lo siento, es que yo no alcancé a escuchar lo que habló Ricardo porque estaba arreglando lo de la compu, así que lo siento. No, está bien, no hay problema. Es una idea. ¿Qué faltó? O sea, Ricardo se fue por lo moderno, la telefonía, pero ¿qué hizo Ricardo? Se quedó con la revisión de teléfono, con lo que comúnmente
comúnmente sabemos que se hace, ¿no? Revisar el teléfono, el contenido del teléfono. Pero tenemos que ir más allá si nos vamos a telefonía. Tenemos que ver si ese teléfono, el teléfono en particular o el teléfono de la persona sospechosa, del posible autor o autores del hecho, si la celda telefónica, la antena, la apertura de esa celda, la abrió en ese lugar, si se encontraba adyacente a esa o en la zona, porque cada celda telefónica ubica a los teléfonos en un radio, dependiendo la zona, dependiendo, puede ser un radio entre 300 a 500 metros, 700, 800 metros, dependiendo la zona, dependiendo el tamaño de la antena, dependiendo la altura de la antena, dependiendo de la emisión de la señal. O sea, eso va a variar, pero generalmente al inicio podemos ubicar una llamada telefónica o una apertura de ese teléfono por sus mensajes, por una llamada telefónica, ¿okay? Por el uso de ese teléfono. Hoy en día podemos ubicar el teléfono si el teléfono está encendido, ¿verdad? Entonces, podemos ubicarlo en esa zona en particular. Pero si queremos acercarnos, podemos hacer un levantamiento de información con los diferentes tipos de líneas de las operadoras telefónicas y podemos ubicar si me paro, si me coloco en el lugar donde se cometió el hecho delictivo y utilizo unos teléfonos de las diferentes operadoras telefónicas, podemos ubicar exactamente ese lugar. Y ubicando con ese lugar podemos ver el día del hecho, las horas que se tiene referencia del hecho, cuántos teléfonos y números telefónicos aperturaron en ese lugar. ¿Sí, Ricardo? Correcto. Ok, en ese caso en particular, como tú lo mencionas, Ricardo, tú mencionas algo importante, la utilización de algún tipo de arma o dispositivo para originar o causar la muerte. ¿Qué me estás hablando? Me estás hablando de causar la muerte. O sea, primero se está identificando la causa de la muerte. Esos análisis que tú me estás hablando, lo estamos obteniendo ¿de dónde? De la misma víctima, en ese caso en particular. Pero para el proceso de investigación, allá donde se presentan las hipótesis, si se usó un arma blanca, ahí si fue, ¿de qué forma se usó el arma blanca? Uso penetrante, cortante, ¿ok? ¿Y qué vamos a analizar posterior? Nos va a decir el médico, nos va a hacer un análisis, vamos a determinar, vamos a ver el arma blanca. Pero ¿qué pregunta tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Con qué arma blanca se cometió el hecho de las heridas que causaron la muerte? O en el caso a nivel toxicológico, que se cometen muchos delitos que vemos, las personas que van a algunas cantinas, algunos sitios nocturnos, donde el consumo, el ingesta de bebidas alcohólicas es común y drogan a las personas, ¿verdad?
para después llevarlo a sacar dinero en los cajeros, a retirar, a que lo lleve a su residencia y poder sustraer y desvalijar toda su residencia. Eso es común, pero como lo menciona, es identificar que se utilizó. Si se utilizó un veneno, si fue un arma blanca, si fue un arma de fuego. Pero, ¿qué es la pregunta que tenemos que hacer? ¿Dónde está esa arma? Si está en el sitio, vamos a vincular. ¿Ok? Vamos a vincular. ¿Qué vamos a vincular? Si el arma presenta, si es un cuchillo, si es un arma blanca, si presenta sustancia biológica, en este caso sustancia hemática, sangre. ¿Qué tenemos que hacer con la sangre? Tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que verificar la sangre con la sangre de la víctima, si corresponde. Y si nos sale otro tipo de sangre, tendremos que ya vincular que puede ser al posible autor del hecho. ¿Qué tenemos que buscar? Podemos buscar posibles rastros dactilares. Podemos buscar material biológico, células epiteliales, a los fines de solicitar perfil genético y compararlo con las personas que puedan ser investigadas o relacionadas con el hecho. ¿Okay? Eso es si está en el sitio. Si no está en el sitio el arma de fuego, que no es lo común, ahora tenemos que buscar el arma de fuego. El arma utilizada. Sea cual sea el arma. Arma blanca, arma de fuego, material psicotrópico, veneno, sustancias tóxicas, una serie de elementos. Pero es allí, como lo menciona Ricardo, si tenemos la información de todos estos elementos, ahora tenemos que buscar y después comparar con todas las muestras obtenidas, en este caso del cadáver. Si tenemos un proyectil interno y después un sospechoso, de ese sospechoso identificamos que tiene un arma de fuego. Esa arma de fuego es localizada en su residencia, en su oficina, ¿ok? O botó el arma de fuego. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo que lo conocemos todos porque fue un caso muy de connotación pública. El caso de Efraín Ruales. ¿Ok? Fue utilizado un arma de fuego. ¿Qué hicieron con el arma de fuego? Las personas la tiraron al estero. Botaron el arma de fuego al río. Pasaron días personal especializado de la Policía Nacional buscando, barriendo el río, haciendo un rastreo, una búsqueda, consiguieron el arma de fuego. El arma de fuego oxidada, deteriorada por las condiciones propias del lugar donde se encontraba. Ahora viene un proceso técnico-científico. Vamos a recuperar esa arma, vamos a verificar por qué. Porque Efraín Ruales, de la camioneta de Efraín Ruales, se extrajeron proyectiles de bala. ¿Okay? ¿Qué tienen los proyectiles de bala? Tienen un rayado, tienen unas marcas características que se la originó el cañón del arma de fuego. Ahora tenemos el arma de fuego, ahora tenemos que verificar, porque ¿qué pasa? Las personas detenidas, las personas procesadas, ellos señalaron, bueno, yo lancé el arma en el río en tal zona, y allí, y en la búsqueda consiguieron el arma. ¿Qué es lo que se busca? Y podríamos entender, la persona dirá, bueno, ¿cómo la persona dice? Bueno, porque hay beneficio. O sea, las personas que participan en un hecho delictivo tienen beneficio en función de la información que ellos puedan aportar a los fines de poder demostrar cómo se cometió el hecho delictivo y cuál fue su nivel de participación. No de los sujetos indicó esto, porque no es la misma persona que lanzó o botó el arma, no fue la persona que disparó. Eso es elemento y eso está dentro de esa investigación. Eso está en los medios de comunicación. Yo toda la información que digo acá es porque la tengo de los medios de comunicación. No estoy hablando de nada secreto. Entonces, pero es una realidad. Ahora tenemos esa arma de fuego. Ahora tenemos que recuperar esa arma de fuego a nivel técnico, a nivel de mecánica y diseño, para poder hacer unos disparos de prueba y poder
vincular ese proyectil de bala que pudo haber sido disparado por esa arma de fuego. Vean todo el proceso. Y era lo que cuando preguntaba, ¿qué buscamos en un sitio? En un sitio podemos decir, bueno, buscamos el arma. Sí, pero el arma, ¿con qué fin? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer como criminalistas. ¿Cuál es la finalidad de esa arma? Ese cuchillo. O sea, el cuchillo, diríamos, bueno, es que todos los cuchillos hacen lo mismo. Sí, pero estamos hablando de tamaño, dimensiones, grosor, hoja de corte, y después vincularlo con la víctima, con el presunto autor del hecho, que la persona es diestra, es siniestra, porque eso es importante. ¿Cómo se hacen los cortes? Si es de corte, altura. Una persona generalmente que es más alta que la víctima, los cortes generalmente van hacia arriba. Una persona que es de menor estatura que la víctima, los cortes van hacia abajo. O sea, cuando estamos cerca, cuando vamos a hablar a nivel de cuello, esas son cosas que podemos detectar, que podemos y tenemos que conocer. Si el corte es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, eso nos determina que si la persona es diestra o es siniestra, o sea, usa su mano derecha o su mano izquierda. O sea, son esos elementos que nosotros tenemos que tener siempre en contexto. Hay un elemento, como decía, nos quedamos con la parte telefónica, pero del teléfono todo lo que podemos hacer. Sí, revisamos contenido. Los contenidos es importante. ¿A quién llamó? ¿En qué momento llamó? Si recibió llamada. Vean toda la información que podemos obtener de un teléfono, pero ¿qué nos interesa? Ubicar el teléfono. Acuérdense que todos los teléfonos tienen un serial email, lo que llaman el serial email. O sea, podemos cambiar el chip y de operadora, pero el email no lo pueden cambiar. El email siempre va a pertenecer a ese teléfono. Y si yo denuncio a ese teléfono como robado, ¿qué es lo que tengo? Es el número, lo importante. No, el número no, porque lo primero que va a hacer la persona que sustrajo el teléfono es cambiar el número. Es poner otro chip, pero el email no lo va a cambiar. El email es el que podemos ubicar esos teléfonos y podemos relacionar esos teléfonos y ubicarlos y poder hallar, acercarnos a esas personas que cometieron los hechos delictivos. Entonces, como les decía, la parte biológica, o sea, la parte biológica involucra todo, no solo sangre, células epiteliales, todo material que provenga del cuerpo humano o animal, asimismo hasta vegetal, ¿ok? Porque eso lo vamos a ver en otras oportunidades. Algo que nadie mencionó, que en otros grupos siempre mencionan primero, el levantamiento de rastros dactilares. ¿Okay? Las huellas dactilares. Sí pusieron el mensaje, Luis, en eso. Ok, entonces esas son una de las tantas, pero ¿qué más vamos a hacer? Vamos a conseguir cabello o apéndices pilosos de cualquier parte del cuerpo que pueden ser vinculados y pueden ser analizados. Si los mismos se encuentran con todo, con su raíz, con su núcleo, pueden ser procesados también a nivel genético. O sea, tenemos una serie de elementos, una serie de análisis y cierta información, pero ¿qué buscamos? O sea, tenemos esa información, tenemos esa mancha, tenemos ese objeto, hay un elemento y poco lo vemos. Yo pongo en referencia esa foto criminalística, ¿no? Doctor, también las huellas de pisadas, en caso de que hubiera. Es perfecto, huellas de pisada, dependiendo del sitio, huellas de llantas, de neumáticos, ¿verdad? Huellas de calzado, las pisadas en general, ¿no? Pies descalzos. Y las de llanta, neumático, huellas, ¿verdad? También las marcas de oído, tenemos otras huellas importantes que son la parte dental, ahí es donde se involucra la odontología forense, dependiendo del tipo de delito, dependiendo si están presentes. O sea, hay tantos elementos, ¿verdad? Lo que no me quiero es entrar. Y una de las cosas, yo pongo esta referencia, esta fotografía.
Esta fotografía llama mucho la atención. Lo que pasa es que no la pueden detallar muy bien, pero ahí está todavía el conductor. ¿Okay? El conductor se encuentra en su pavimento. Correcto. Esa es, y el caso que le ponía en referencia, en referencia de la pericia, de una de las pericias que hice, es de este caso en particular. Estas fotos, este caso, tuve la oportunidad de ser uno de los investigadores criminalísticos. Yo estaba encargado del área de siniestros por explosiones y me tocó trabajar este caso, ¿no? Pero es la generalidad. O sea, vemos un caso que no solamente fue una explosión, pero vemos todo el comportamiento, tenemos que analizar todo el comportamiento, y ahí es donde entra esa parte criminalística, ese abordaje que nos va a interesar. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿A dónde tenemos que hallar? Claro, aquí es una foto general, ¿no? Sí, vamos a ver si nos da oportunidad en algún momento, a ver si obtenemos fotografía y discutimos un poco el caso, ¿no? Con las generalidades de la foto del sitio. Pero bueno, esto es lo que nosotros planteamos, y la generalidad, la criminalística, ¿no? Todo el concepto, vean que el concepto es tan amplio, tiene tantos detalles, ¿ah? Que si lo especificamos, como lo había dicho Ricardo, y es como comienza la presentación: método científico, principios, ¿verdad? Principios de las ciencias naturales, sus técnicas, utilización de instrumentos tecnológicos. Después nos vamos, identificación, individualización, evaluación de las evidencias físicas, con los fines de establecer y analizar objetivamente la relación entre la víctima, el sitio de suceso, el medio de comisión y el victimario. Y eso guarda relación con un elemento que vamos a ver posterior. Entonces, aquí están, cuando hablábamos primero de los principios criminalísticos, ¿verdad? Los principios criminalísticos que pudiéramos conseguir en la generalidad, y vamos a ver algunas particularidades ahora. Entonces, principio de uso, principio de producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. Pudiéramos ver, Diana, alguna referencia, principio de uso, para ti, Diana. ¿Qué crees tú que es el principio de uso? Para ti. Podría ser como una teoría acerca de lo que se utiliza para empezar a investigar. Exacto, véanlo así, de esa manera, como está la palabra. O sea, ¿qué se usó? ¿Qué se utilizó? O sea, ¿ok? Para que nosotros, en este caso, nosotros podemos hablar qué se usó para cometer el delito, qué se usó para poder nosotros determinar cómo se cometió el delito, o qué se utilizó para cometer el delito. O sea, tenemos que utilizar los dos, la parte criminalística, la parte técnico-científica y la parte, porque nosotros no vamos a hacer nada si no tenemos una correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia? ¿Qué se usó? Nosotros no vamos a hacer un proceso de análisis técnico-científico de laboratorio si no tenemos qué, o sea, el qué se usó. Principio de producción. Diana, ¿qué crees tú? ¿Cómo se va Claro, es que, por ejemplo, no sé, yo le entendería el principio de uso como el génesis, ¿no? Y luego el principio de producción sería como lo subsiguiente, lo que sigue.
¿Ok? Entonces, mientras se Eso, está desenvolviendo los aquí sucesos, vamos a ver, ¿no? Lo más importante después, ¿no? A nivel criminalístico. La producción, cómo se produjo el hecho. Eso es como tenemos que visualizar. Cómo se produjo el hecho. La producción guarda esa finalidad. Tenemos que entender. O sea, un hecho se produjo ¿por qué? O sea, hubo un homicidio, una producción, hubo una pelea, hubo una discusión, hubo la utilización, ¿verdad?, de una acción. Si se utiliza un objeto contundente, la producción para generar una lesión que causó lesiones que originaron la muerte. Ahora nos vamos al principio de intercambio. Claro, es la acción, pero viene el principio de uso. ¿Qué usamos primero? Y después viene la acción. ¿Ok? Tenemos un arma de fuego, pero si no la accionamos, ¿cómo la persona puede recibir una herida por el paso de proyectil de bala disparado por un arma de fuego, que es lo que origina la muerte? ¿Podemos? No. Mientras que tenga el arma, tengo un arma. ¿Ok? El uso que le demos es allí a donde entra esa parte, ¿verdad? Y después la producción. ¿Qué va a originar esa? Si yo disparo un arma de fuego, ¿qué voy a producir si disparo un arma de fuego? Voy a, primero, todo ese mecanismo de disparo dentro del arma de fuego. Y ya les digo por qué. Ese disparo, esa mecánica de disparo del arma de fuego. Esa expulsión, esa proyección de ese proyectil de bala, ¿verdad?, que sale del cañón del arma de fuego, que hace una trayectoria e impacta en la humanidad de la víctima o impacta en la humanidad de una persona, que le origina una herida. ¿Qué produce? Una herida. El paso de ese proyectil de bala, ¿verdad?, por la humanidad, por el cuerpo, va a generar una serie de lesiones, producción, que le van a originar heridas de un nivel de gravedad que le pueden ocasionar la muerte. Ahora nos vamos a producción. ¿Qué pasó en el arma de fuego? La persona que produjo una fuerza para darle al disparador para que ella accionara la liberación, ¿verdad?, el golpe del martillo al culote de la aguja percutora. La aguja percutora impacta en el fulminante de la bala. El fulminante de la bala genera una explosión que enciende, quema la carga de la bala, la carga interna de la bala, de la pólvora, que al deflagrarse, al quemarse, por presión, va a expulsar ese proyectil de bala. ¿Okay? Esa ojiva que está allí retenida. Entonces vemos todo eso. Pero cuando ocurrió el impacto con el fulminante de la bala, eso generó unas partículas. Porque no es la pólvora que se investiga. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la toma de muestras para un análisis de traza de disparo. Vean todo la producción, todo un proceso. Esas partículas, que no es la pólvora que se busca en este caso, porque eso también se busca en otros tipos de análisis, en este caso en particular para un análisis de traza de disparo en los laboratorios de microscopía electrónica, se requiere que se utilicen unos pins en la parte que generalmente son dos pines, uno para la mano derecha y uno para la mano izquierda. Yo soy de los que considero, dependiendo del tipo de delito, y a donde pueda generarse alguna duda, se tienen que utilizar dos kits. ¿Ok? Deberían usarse 4. Pero en este caso, vamos a quedarnos con uno. Se usa para la mano derecha y para la mano izquierda. ¿Dónde se utiliza?
Si tú estás investigando si la persona disparó el arma de fuego, lo va a utilizar en la parte dorsal de la mano, tanto en la mano derecha como en la mano izquierda, la parte dorsal. ¿Por qué la parte dorsal? Porque así es que se empuña, la empuñadura de un arma de fuego. Acá es a donde van a quedar incrustadas esas partículas. Con el pin, este es el trabajo que vamos a hacer con los pines, ¿verdad? ¿Qué va a hacer microscopía electrónica? Cuantificar y cualificar el número de elementos. ¿Cuáles son los que buscamos generalmente? El plomo, bario y antimonio. Eso es lo que determina que se ha utilizado una persona puede haber disparado un arma de fuego. Nos queda la duda. No sabemos si disparó, dependiendo de la cuantificación. Dependiendo, puede ser que la persona no disparó, sino que estaba al lado de la persona que disparó. O sea, hay tantos elementos y ahí es donde entra ese proceso de investigación, a donde tenemos que seguir investigando. Vamos a generar hipótesis. ¿Qué valoramos? La parte cuantitativa, ¿verdad? La cantidad de partículas que determinó o halló el perito de microscopía electrónica. Ahí es donde entra en otro de producción y llegamos a la parte de intercambio y transferencia. ¿Ok? Y vemos, Fernando, por favor, si nos apoyas y le das lectura a principios de intercambio y transferencia y me das tu apreciación, por favor. Fernando Tobar. Claro, doctor. Principio de intercambio o transferencia. La paternidad se le atribuye al criminalista francés, doctor Edmundo Locard, en el año 1877-1966. Plantea que cuando dos cuerpos A y B interactúan, se produce un contacto inevitable entre dos elementos distintos, lo cual necesariamente genera una transferencia de elementos materiales, en muchos casos una transferencia de elementos materiales, en muchos casos una transferencia mutua o intercambio de evidencias tangibles o intangibles. Ok. ¿Qué entiendes? ¿Cuál es tu apreciación de este concepto? El principio de intercambio. Bueno, ¿te puedes ayudar con un ejemplo también? Lo que puedo apreciar de acuerdo a la lectura, doctor, es como lo estaba indicando anteriormente, lo que es el principio de intercambio. ¿Qué pasa si yo abrazo a una persona? Van a quedar las huellas ahí. Al hablar, ¿no es cierto? O sea, hay partículas de saliva. Entonces, eso es lo que yo puedo entender acerca de estos principios de intercambio o transferencia. Ok. Un ejemplo, ¿cómo lo entenderías tú con un ejemplo? Un ejemplo, qué sé yo, hubo un homicidio, ¿no es cierto? Hubo un homicidio, entonces muchas veces que vamos a analizar lo que son huellas dactilares, a ver si hubo un roce con aquella persona, con la víctima, entre la víctima y victimario. Entonces podemos pues identificar al victimario. Ok. Es una forma de verlo. Yo quiero, como te podrías ayudar con la fotografía. Puedes ver la fotografía, ¿verdad? ¿Qué Sí. ves? Ahí hay es una mano, ¿no es cierto? Hay una mano ahí. En la parte donde es el dedo pulgar se ve un poco más blanquecino. Creo que eso identifica que hay ahí principios de intercambio o transferencia. Ok, en este caso, como puedes ver, no es lo blanco, sino es una superficie. ¿Qué es lo que queremos mostrar con la foto? Que es el intercambio. Hay en este caso, un cuerpo A, un cuerpo B. ¿Cuál es el cuerpo A? Podríamos identificar el cuerpo A como la mano. Y el cuerpo B es la mesa. ¿Ok? Una mesa, un mueble, a donde la mano se está posicionando. ¿Qué estamos haciendo? Cuando posicionamos la mano sobre la mesa, ¿qué estamos dejando? ¿Qué crees tú que estamos dejando? Estamos dejando huellas o estamos teniendo un intercambio de transferencia. Perfecto. Una de las cosas principales que estamos viendo, estamos dejando huellas, estamos dejando
material biológico, en este caso células epiteliales. Cuando hablamos de células, y me van a escuchar siempre mencionar el material biológico, ¿ok? En muchos de los ejemplos y en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se quiere buscar una vinculación. La huella, ¿cómo hacemos? Con el sudor, nuestro sudor y la superficie, dependiendo del tipo de superficie, vamos a suponer que son superficies lisas. Ustedes que pueden estar en este momento y están en una mesa, pueden ver el tipo de superficie. Si ustedes colocan su mano en este momento sobre la mesa, si tienen las manos sudadas, ¿verdad? Y dependiendo del color de la mesa, pueden ver que estamos dejando como mojada la mesa, ¿verdad? En ese momento que creemos que estamos dejando mojada la mesa, que eso desaparece rápido, eso lo pueden hacer si tienen el computador, ¿verdad? También, vamos a suponer, yo tengo el computador, yo coloco, y ahí está. ¿Qué estoy dejando? Estoy intercambiando, haciendo una transferencia de mis huellas, de mis rastros dactilares. Y no solamente rastros dactilares, estamos hablando que si posesiono toda la mano, estoy dejando mis rastros palmares, ¿ok? Que también pueden ser individualizados. Si nosotros levantamos esos rastros palmares en un sitio de suceso y tenemos una persona sospechosa, porque no tenemos base de datos de eso, pero si tenemos una persona sospechosa, podemos tomarle muestra y hacer comparación. O sea, el perito identificador de identificación humana está en la posibilidad de buscar los puntos característicos de esa muestra obtenida del sitio de suceso con la obtenida de la persona que está siendo investigada. Otro de los elementos, cuando yo le digo de material biológico, células epiteliales. ¿Qué son las células epiteliales? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo esto, pero eso es la parte intangible. Por eso que aquí se habla de tangible e intangible. Cosas que podemos ver y no podemos ver. No todas las huellas dactilares las podemos ver. El ejemplo que le estaba planteando, ustedes hacen esto en su mesa, colocan la mano en su mesa y lo más seguro es que no vean que están dejando sus rastros dactilares. Eso es lo intangible. En otros casos, si lo hacen en el espejo, en un espejo, van a ver que ahí están los rastros dactilares. El material biológico, las células epiteliales, que yo le digo, es esas células muertas. Nosotros estamos constantemente perdiendo nuestras células de la piel mueren constantemente y lo podemos ver, no sé si generalmente las damas no es tan factible porque usan crema, generalmente usan crema corporal, ¿verdad? Hay algunas personas que no, y las personas que no usan crema corporal, por lo general, la piel, vemos esa piel que se nos pone como blanca, ¿verdad? Y si frotamos, podemos ver que cae esas partículas, ¿no? Bueno, esas partículas resulta que es material genético. Esas partículas colectadas en un sitio, ¿verdad? Si yo hago un hisopado en este momento en cualquiera de sus mesas o en todas las mesas de ustedes, voy a obtener el material biológico y podemos obtener un perfil genético. Ahí enviamos todo eso al área genética y vamos a obtener un perfil genético. Ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Uh-huh.
Ok, en ese caso, para también reforzar un poco lo que tú mencionas, sí, es cierto, tanto es así que en este momento, si yo les digo a todos ustedes, busquen a todos, Ricardo, y escuchen, y es para todos, un vaso de vidrio y tomamos agua, no solamente las damas van a dejar su marca, también los caballeros van a dejar su marca. Lo que pasa es que, ¿qué es lo común? En los sitios nocturnos, cuando estamos con la ingesta, me voy a vincular que no soy tan fanático en estos tiempos, ¿verdad? De eso de la ingesta de bebida alcohólica, pero todos, cuando utilizamos, y véanlo, lo van a ver el día de mañana en una reunión, y Ricardo, tómalo en cuenta, estás en un almuerzo con un grupo de amigos, o en una reunión de trabajo, un almuerzo de trabajo, y haz la prueba. Te voy a dejar con esa inquietud. No es que tomes el vaso de las demás personas. Cuando observes el vaso de las demás personas, vas a ver que están las huellas de todas las personas. Sobre todo de los caballeros. No es lo que pasa con ese tipo, y es lo mismo que pasa con las orejas, es que son muy pocos. La realidad es que los países no tienen o no guardan muestras o no tienen bases de datos para eso. Entonces, ¿qué es lo que han generado? Hay algunos investigadores, ¿verdad?, de algunas policías, de algunos países, pero no lo hacen a nivel de país o a nivel de institución, lo hacen a nivel de investigador. Y levantan su muestra, supongamos, esto es un investigador de Cuenca, y este investigador ha levantado la información de personas en Cuenca y él tiene una base de datos. Así es que se ha venido trabajando. Pero ocurre, y muy bien como tú lo mencionas, no solo yo te planteo la región palmar, también está la región plantar, las plantas de los pies. ¿A dónde va dirigida las plantas de los pies? Cuando los niños nacen, lo primero que hacen es, al nacer el bebé, al salir y hacerle las aspiraciones pertinentes, y antes de limpiarlo muy bien, le toman las huellas. Porque antes de mover el niño o sacarlo del quirófano o del área de parto, él no puede salir sin estar identificado, porque esa es la única identificación que puede tener él. Porque si ese niño va para un retén de bebé o va para un área de neonato y hay otros niños, se pudiera generar una confusión si no se hicieran ese levantamiento de información. ¿Okay? Y no solo eso, y como tú lo planteabas, la oreja, los labios, ¿verdad? Todas esas características propias que pudiéramos, que van a ser individualizantes, pero se pueden hacer, generalmente no lo hacen. Porque ¿qué haría yo? En vez de tomar la marca de los labios, si están las marcas, ahí hay material biológico. Porque para poder dejar la marca, hay saliva, ¿okay? Porque no solamente la bebida, porque si quedó de la bebida que estaba ingiriendo, que puede ser dulce generalmente, que hace que pueda haber algún tipo de pegamento, de pegosidad, ¿verdad? De viscosidad, para dejar esa marca, toman una bebida gaseosa y va a quedar la marca mucho más que tomando agua. Pero también va a quedar la marca. Por eso de la saliva, porque nosotros nos estamos hidratando constantemente, porque si no tenemos resequedad. Sobre todo, ¿qué ocurre en la sierra? Los protectores de labio. ¿Por qué? Porque con el frío, y estamos hablando que no es protector de labio para las damas solamente, también el uso de caballero. ¿Ya? ¿Y qué es el protector de labio? Que lo podemos ver como un labial. ¿Okay? Va a dejar también, porque son partículas, y te va a dejar la marca. Pero cuando tú estás dejando la marca, también tenemos, y esa es la realidad, ¿qué es la resequedad? ¿Verdad? Se nos resecan los labios y empezamos a ver unas pequeñas escamas en los labios. Eso es material biológico.
eso es material genético. Yo soy de las personas que promulgo que en las investigaciones se tiene que tomar más en cuenta el área genética, la obtención de un perfil genético. Porque si tienes sospechoso, puedes vincular directamente ese sospechoso, le tomas la muestra directa al sospechoso y podrías vincular. ¿El futuro cuál es? Que pudiéramos tener bases de datos a nivel nacional, ya no solamente los rastros dactilares. Yo considero que ya deberíamos hablar es de perfil genético. O sea que cuando vamos al registro civil a plasmar nuestros rastros dactilares, deberíamos también obtener o nos deberían solicitar una muestra genética, una muestra biológica. ¿No? Ya la muestra biológica no solamente pueden ser invasivas, o sea, de una punción en el dedo, también a nivel de hisopado. O sea, ya no son tan invasivas. Con un hisopado, ¿verdad? Se puede obtener el perfil. Entonces veamos que esa es la realidad, porque en el tiempo nosotros podemos, si las bases de datos a nivel internacional y pudiéramos vincularlas a nivel internacional con secuestros, niños perdidos, tratas de personas, una serie de elementos que pudiéramos vincular y vemos en la noticia, no, hoy tiene 20 y tantos años, pero la secuestraron cuando tenía 6. O sea, ¿cómo podemos vincular eso con la familia? ¿Y cómo las vincularon? Con genética. O sea, buscaron a sus parientes, a los parientes le tomaron una muestra, mira, sí, esa es su hija. Porque no hay otra forma de decirlo. Tú no puedes decirlo visualmente que ella es. Porque físicamente las personas cambiaron en 20 años, en 30 años. Eso es una realidad biológica del ser humano. Entonces, en estos casos nos quedamos pendientes, ¿verdad? Quedamos hasta cada principio de intercambio. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere dar una opinión? Sí, doctor, una aportación. De hecho, el principio de intercambio es uno de los más importantes que hay dentro de los principios, porque siempre va a existir eso y nos sirve como para poder investigar, porque va a haber tanto rastros de las víctimas y del victimario que nos va a ayudar a encontrar lo que estamos buscando, ¿no? Es correcto. Perdón. Disculpe. El principio de intercambio es uno de los elementos que es lo que es lo que venimos hablando. Si obtenemos de un sitio un rastro dactilar, un ejemplo que es ineludible, lo identificamos, lo llevamos a los laboratorios de identidad humana, de identificación humana, lo pasamos por el AFI. Si no lo conseguimos en la base de datos criminal, el AFI, nos vamos a la base de datos del registro civil. En algún momento, si no tenemos base de datos, la pasamos por la base de datos de Interpol para que la pase por los diferentes países. Si en su efecto no haya, podemos identificarla y cuando tengamos un sospechoso, comparar ese registro con esa persona sospechosa, esa persona investigada. O sea, es un elemento que es una realidad, es importante. Y viéndolo en todo lo visto, todo lo que pueda producir un intercambio. Y el intercambio a nivel biológico, en los casos de violación. ¿Okay? La importancia o sea, muchas veces de obtener la vestimenta de la víctima, nos enfocamos, bueno, porque si la persona fue abusada sexualmente en un hecho delictivo de estas condiciones, la persona lo primero que va a hacer es lavarse, es bañarse. ¿Qué como investigadores tenemos que hacer? Es buscar la vestimenta, ¿verdad? Porque esa persona se vistió, ahí va a haber intercambio, ahí va a haber transferencia de lo que pudo tener ella en su cuerpo de ese agresor y pasarlo a
a sus prendas de vestir. Entonces, y después hacer ese barrido, porque no es simplemente hacer esa búsqueda con las diferentes técnicas, con los diferentes elementos. Podemos hacer hisopado, podemos hacer luminó, podemos hacer una búsqueda de barrido de material piloso, ¿verdad? De cualquier material piloso del cuerpo que pudiera estar allí y compararlo a ver si podemos tener genética, si no hacemos un tricológico, un análisis tricológico, podemos, o sea, tantas cosas que podemos hacer. ¿Y de dónde viene? Es la transferencia, es el intercambio. Cuando yo le hablé del arma de fuego, es la transferencia, es el intercambio, ese primer, el poder determinar si la persona disparó o no, el poder determinar si la persona en un supuesto suicidio le colocaron el arma en la mano después de haber sido disparada. ¿Qué va a pasar en esos casos en particular? Que tenemos, ahí es donde yo hablo de la utilización de 2 pins, o sea, de 4 pines, uno para la región dorsal, uno para la región palmar y para ambas manos. Asimismo, ¿por qué? Porque si la persona se disparó en la palmar, no debe haber rastros de traza de disparo. Si hay rastro de traza de disparo en la mano, a la persona le colocaron el arma después de haber sido disparada. Y la realidad es que no se investiga de esa manera. Vemos los casos donde dicen simplemente suicidio, porque, y de allí vamos a sacar muchas cosas posteriores cuando estemos discutiendo casos. Elementos que vemos en casos que ocurrieron y simplemente la decisión fue decir, bueno, es que fue muerte natural. La persona recibió asfixia. Sí, pero la persona estaba desnuda. La persona estaba abandonada en un sitio de tierra, presentaba arrastre. O sea, hay una realidad. No puedes decir simplemente por no querer investigar más o simplemente por hacerlo, porque trabajamos la realidad de los procesos, de la fiscalía, de los investigadores, es un caso a la vez. Mientras un caso lo resuelvo, tengo otro caso y una estadística que presentar. Y generalmente no vemos calidad, sino vemos cantidad. Y ese es el gran error en la criminalística. No es cantidad, es calidad. Es poder demostrar con hechos fehacientes que el análisis es vinculante entre autor, autores, sitio de suceso y medio de comisión. Y eso lo vamos a ver cuando llegue su momento. Entonces, por la hora, hoy me despido. Muchas bendiciones para todos ustedes. No voy a pasar la asistencia, me voy a quedar con la asistencia inicial. Y bueno, que ya se acerca otro fin de semana. Cuídense con esto del COVID. Una de las cosas que le iba a decir antes de irme, uno de los principios de intercambio y transferencia, el COVID, esa es la pandemia, señor. Así es que nos enfermamos. O sea, yo no me he enfermado, o las personas que se han enfermado de COVID. ¿Por qué? Por transferencia. Por transferencia, intercambio. Esa es el cierre final. Entonces, cuídense, muchas bendiciones a todos. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Carlos, disculpa que nos desconectemos. Una consulta. ¿Quién es tu asistente de cátedra? Que tenga buena noche. No tengo asistente de cátedra en este No han momento. elegido y... O sea, Por pregunto. favor, porque si ustedes están organizados, ese planteamiento, si hay alguien ya organizado para otras clases, ya para las otras lo pudimos poner en contacto. ¿Ah? Yo sí creo el grupo profe de criminalística de campo y creo que debe ser. Creé, pero no soy la asistente, sea Ana Pillana. No tienen para nada. Bueno, ustedes se organizan.